Buenos días a todos nuestros asistentes. Vamos a iniciar con un video corporativo para darle oportunidad a que más asistentes se vayan incorporando. Empresa colombiana de cables, Encocables, con más de 62 años de trayectoria y experiencia en la fabricación de alambres, torones y cables en acero. Nuestro principal objetivo es contribuir al desarrollo del país fabricando productos con los más altos estándares de calidad y generando empleo en nuestra región. Todos nuestros productos están sometidos a ensayos de calidad para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas conforme a las normas nacionales e internacionales. Nuestra materia prima es el alambrón. Contamos con un stock suficiente de producción, garantizando el abastecimiento a nuestros clientes de producto terminado. Antes de empezar con la fabricación de los diferentes alambres, el alambrón es preparado superficialmente por varias etapas de limpieza para eliminar impurezas, darle propiedades de durabilidad e inhibición a la corrosión. El inicio de nuestro proceso es el trefilado, el cual reduce el diámetro del alambrón en forma progresiva, realizado por fuerza mecánica. Una vez obtenido el alambre trefilado, este pasa por varias líneas de proceso dependiendo de los requerimientos. Para obtener los alambres recubiertos con zinc, deben pasar por un proceso de lavado y limpieza, el cual se debe realizar por inmersión en caliente, garantizando su adherencia y durabilidad a la intemperie. Alambres para el toronado de alta resistencia como el Super GX y torón para el proceso de cablería. Los alambres recubiertos con aluminio pasan por un proceso de limpieza con químicos para garantizar la adherencia y durabilidad. En este proceso podemos obtener alambres y torones brillantes, galvanizados y encauchetados para todo tipo de industria. Nuestra fabricación de cables brillantes y galvanizados son el resultado de la unión de varios torones de otras líneas. En Encocables fabricamos nuestros productos en Colombia, distribuyéndolos a nivel nacional e internacional, garantizando la disponibilidad y entrega inmediata. Trabajamos para construir seguridad, salvaguardando vidas con nuestros cables para los mineros, petroleros y ascensores. Conexión en carreteras y puentes uniendo comunidades. Y comunicación ofreciendo servicios de relación y transmisión de información en los sectores eléctrico y de las telecomunicaciones. En Encocables ayudamos a construir un mundo mejor. Bueno, siendo las 9:05 de la mañana, damos inicio a nuestro webinar. Bienvenidos a todos nuestros asistentes una vez más a nuestro webinar Aplicaciones de la norma API 9A para cables de acero en la industria oil and gas. La norma API 9A es aplicada a la fabricación de nuestros cables de acero para uso en el sector petrolero. Nuestros expertos nos explicarán la normatividad, aplicaciones y generalidades de dicha norma. Mi nombre es Verónica Estrada y nos da gusto tener con nosotros expertos en la materia. Los ingenieros que nos acompañarán el día de hoy son Jason Manco, ingeniero metalúrgico de la Universidad Industrial de Santander, con experiencia en una asistencia técnica comercial por más de 5 años en el sector del acero. Miguel Gualteros, ingeniero industrial de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, con experiencia de 4 años en el área de calidad. Si tienen alguna pregunta o inquietud o consulta, la podrán hacer en la casilla de chat y serán respondidas al finalizar el webinar. Ingenieros, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Verónica. Buenos días para todos.
¿Me escuchan y ven la pantalla correctamente? Correcto. Bueno, buenos días para todos. Es un gusto que hayan aceptado esta invitación. Esperamos que junto con el ingeniero Miguel pues, podamos brindar un poco de un espacio de aprendizaje que sea útil para pues, los negocios futuros y presentes, digamos que dando una información muy clara y concisa de los requerimientos y la información que pues, la normatividad API 9A nos presenta y que Encocables como empresa colombiana tiene certificación. Entonces, sin más preámbulo, damos inicio a esta pequeña información. Digamos que de manera de contexto quiero contarles que Encocables es una empresa que lleva 62 años en el mercado, una empresa colombiana fabricando alambres, torones y cables de acero en alto carbono. Para dar un contexto de lo que nosotros fabricamos, en primera medida, digamos que es un cable de acero. Un cable de acero es un elemento mecánico que transmite fuerza, movimiento y energía entre dos puntos. Es una máquina. Como pueden observar en la imagen, el cable se compone principalmente de torones que son trenzados de forma helicoidal alrededor de un alma, que puede ser pues, alma de fibra o alma de acero, y a su vez el torón se compone de unos alambres que están trenzados de manera helicoidal alrededor de un alma de acero. Como les comentaba, nuestros productos todos son fabricados en acero de alto carbono, es decir, que tenemos porcentajes de carbono, peso, volumen superiores al 0.7%. Principalmente en designación IPSAE tenemos el 1070 y el 1080. Esto se hace con el objetivo pues, de garantizar pues, las resistencias que nos solicita o que nos requiere la normatividad API 9A para el sector petrolero y para los cables de uso general que ya van con la norma ASTM A1023. Pero pues el día de hoy vamos a hablar un poco más en profundidad del tema de los cables para el sector petrolero, oil and gas. Acá vamos a les quiero contar un poco de nuestro proceso de fabricación, de manera muy superficial. Nuestra materia prima es el alambrón 1070 o 1080, el cual pues viene de diferentes países, diferentes sitios del mundo, y pues debido a su tránsito pues se genera esta capa, no sé si la pueden observar en la parte inferior izquierda, esta capa de óxido. Eso es una calamina pues, propia del proceso corrosivo del acero. Dado que pues, esta capa es de muy alta dureza, es necesario retirarla. De tal manera, a lo que hacemos en Encocables es un decapado de tipo químico. Sumergimos el alambrón en una cuba con ácido, con unas características especiales, y lo que hace es limpiar esa superficie, tal como lo observan en la parte del alambrón ya, digamos, en la imagen, en la parte derecha. Esta limpieza, pues, obviamente se hace para facilitar el proceso de trefilado, que es el proceso subsiguiente. ¿Y qué es el proceso de trefilado? Tal como lo alcanzamos a observar en el video, este proceso es reducir el diámetro del alambrón a un diámetro final especificado de manera progresiva, a través de fuerza mecánica y en frío. Digamos que estas son las características. ¿Qué pasa con el alambre cuando ya se trefila? Pues los granos que componen a este material de alguna manera se compactan y esto hace que su resistencia aumente. Pero ¿qué pasa? Al aumentar resistencia, pues vamos a tener un poco menos de flexibilidad. Pues teniendo en cuenta que estas características mecánicas son, por decirlo así, inversamente proporcionales. Posterior a este proceso de trefilado, dependiendo pues, del alambre que se requiere el diámetro final, pues para bien sea comercializar el alambre, el torón o el cable, procedemos a un proceso de patentado. El patentado, pues eso es un alivio de tensiones. Se lleva el alambre a una temperatura especificada, pues con el objetivo de disminuir esos esfuerzos internos que tiene el material y así pues seguirlo trefilando, dado el caso pues que se requiera depende del parámetro que se requiera para la fabricación del alambre, del torón o del cable. Acá en la parte inferior derecha pueden observar una cabeza preformadora que es tanto para el toronado como para el cerrado de cable. El toronado, pues, como bien lo especificaba en el primer slide, es el trenzado de forma helicoidal de los alambres alrededor de un alma. El cerrado de cables, pues, es el trenzado helicoidal de forma, en cierto sentido, de los torones alrededor de un alma.
que puede ser en este caso para los cables, alma de fibra u alma de acero. Todos estos procesos, todos nuestros productos terminados, pues pasan por un ensayo por ensayos de laboratorio conforme a las especificaciones o requerimientos de las normas. En este caso, pues con la norma petrolera, la norma API 9A, pues se cumplen todos los requerimientos exigidos por dicha normativa, dicho estándar. Entonces, todos nuestros productos llevan ese sello en Cocables con una certificación que nos respalda como garantía de nuestros productos. Ya entrando en materia de la norma API 9A, quiero contarles que cuando nuestros clientes o los clientes a nuestros distribuidores hacen una solicitud de un cable en específico, la norma API nos habla de varios requerimientos, de varias especificaciones o varias características que el cliente sí o sí debe informarnos. De tal manera, pues nos debe especificar la norma de fabricación. Es decir, usted nos debe decir API 9A o ASTM A1023 para el tema de cables de acero. Debe especificar cantidad, longitud y pues tipo de empaque, si es carreta metálica o carreta de madera. El diámetro nominal del cable puede ser pulgadas o en milímetros. La construcción del cable, número de torones y cantidad de alambres de cada torón. El tipo de alma, fibra, el tipo de fibra, si es natural, sintética, o si es alma de acero, si es alma de acero es un cable independiente o es un torón. El grado de resistencia debe también estar, digamos que explícito en la solicitud desde la cotización. El tipo de paso es muy importante, dependiendo si es regular o LAN, el cliente sí o sí debe especificarlo. Si el cliente no lo hiciese, se asume, y la norma no lo permite, que si el cliente no especifica el paso, se debe entregar, o nosotros como planta, o como planta de fabricación, o nuestros distribuidores como comercializadores, pueden entregarle al cliente sin ningún problema paso regular derecho, que es el paso y el sentido que se asume cuando el cliente no lo especifica. De igual manera, la carga de rotura. Esto se relaciona pues con el factor de seguridad que tenga pues el cliente especificado para su aplicación. Y pues cualquier requerimiento adicional es necesario que el cliente nos lo haga saber. Como bien lo mencionaba, bien sea a nuestros comercializadores, a nuestros aliados estratégicos o directamente pues a nuestra planta fabril. Ya entonces el ingeniero Miguel ya va a pasar a la siguiente slide para comentarles más de los requerimientos específicos y técnicos de la norma API 9A. Listo, muy buenos días para todos. Mi nombre es Miguel Ángel Gualteros, soy analista de aseguramiento de calidad en la compañía Encocables y voy a tratar acerca de unos temas técnicos netamente de los cables y las características que deben cumplir los mismos para hacer tema de aceptación o rechazo. Entonces, la norma API 9A difiere 3 grados de resistencia para la fabricación a partir desde los alambres hasta el cable como producto terminado. Entonces, hay 3 grados de resistencia, que es el 1770, 1960 y 2160, expresado en newton sobre milímetro cuadrado. Entonces, a partir de ahí, Encocables tiene planes y programas de calidad para el muestreo y ensayo desde la materia prima, el alambre trefilado y posterior el cable como producto terminado para así garantizar dentro de todas sus etapas el cumplimiento de las especificaciones de la norma. En el laboratorio de ensayos, nosotros realizamos ensayos tanto dimensionales como mecánicos para garantizar tanto la relación que deben tener los alambres de tensión y ductilidad y el diámetro final de los alambres que componen el cable. Entonces, nosotros realizamos una prueba de torsión que es someter a los alambres a un giro a 360 grados sobre su mismo eje para así garantizar la ductilidad del material y que no se llegue a presentar fracturas dentro del proceso de toronado y cerrado y en el proceso ya de instalación y uso del cable. También garantizamos el diámetro de los alambres y del cable como producto terminado. Y la prueba de tensión, que es someter los alambres y el cable a una carga de rotura para garantizar los requisitos mínimos que nos pide la norma.
Entonces, a partir de todos estos planes y programas de muestreo que tenemos durante todas las etapas de fabricación, garantizamos que el cable ya como producto terminado va a cumplir todas las especificaciones y requisitos que nos pide la norma, dependiendo pues su grado. Listo. El cable está compuesto por torones laterales y por un centro, que es en el cual se hace el cerrado de todos los torones laterales. Este centro puede ser alma de fibra o alma de acero, dependiendo el uso y las condiciones en las que vaya a estar expuesto el cable. Entonces, la particularidad que le da el alma de fibra a un cable es que lo va a volver mucho más maleable en el momento de manejo, montaje en el equipo y uso del mismo. Y un alma de acero pues le va a dar un grado de resistencia mayor al cable y pues va a garantizar mucho más soporte y manejo de material. Entonces, estas almas de fibra pueden ser naturales o sintéticas, puede ser de manila, rafia, sisal, entre otras, y almas sintéticas de polipropileno o nylon. Y para el tema de almas de acero, puede ser un alma completamente independiente de sus torones o un torón adicional de la misma construcción de sus torones laterales. Listo. Para el tema del paso, hay dos condiciones fundamentales para el tema del paso, que es si es un paso regular o un paso Lang. Esto hace referencia al enrollamiento que tienen los alambres y los torones. Cuando se habla de un paso regular, hace referencia a que el toronado de los alambres es en dirección contraria al cerrado de los torones. Es decir, que si hablamos de un paso regular derecho, el toronado de los alambres va a ser izquierdo y el cerrado de los torones va a ser derecho, van a ser cruzados. Caso contrario, en un paso LAN, que la dirección del toronado de los alambres va a ser la misma que el cerrado de los torones. La longitud de paso es la longitud que hace un torón sobre el centro y dependiendo la construcción del cable, pues tienen unas condiciones y unos requisitos específicos. Para un cable 6x7, la longitud máxima en la cual debe estar esta longitud de paso debe ser de 8 veces su diámetro. Para cables ya de construcciones 6x19, 6x26, 6x36 y los cables antigiratorios, la longitud de paso máxima que pueden medir de esta longitud es de 7.25 veces el diámetro nominal del cable. Los requerimientos, el tema de la tolerancia del diámetro, la norma de PI 9A difiere que el cable no tiene tolerancias de diámetro por debajo de su diámetro nominal, es decir, que el cable debe tener siempre un diámetro superior al nominal exigido desde la orden de compra y con unas tolerancias dependiendo del diámetro del mismo. Y así podemos garantizar pues la sección transversal del cable cumple las especificaciones y así su carga de rotura final. Entonces, en el laboratorio de ensayos tenemos equipos adecuados para la medición de esta propiedad, como lo podemos ver en la esquina superior izquierda. El micrómetro o el pie de rey que vayamos a utilizar para hacer la verificación de esta propiedad, que es el diámetro, debe tocar por lo menos dos torones, dos crestas de los torones, para hacer una medición confiable y exacta. Todos los productos fabricados en Incocables bajo estas especificaciones tienen en su etiqueta y en su carrete visibles el número de la licencia en la cual cuenta Incocables y el monograma PI, que esto es el diferencial y esta es la forma de identificar que todos los materiales cumplen con todas las especificaciones que la norma nos exige. Para el tema de longitudes, la norma nos difiere unas tolerancias en las longitudes especificadas en la orden de compra. Entonces, no permite tolerancias por debajo de la solicitada, pero sí tiene unas tolerancias por encima para garantizar pues, la longitud que se solicitó, dependiendo la longitud solicitada. Para longitudes por debajo de 400 metros,
la tolerancia es el 5% por encima. Para longitudes entre 400 y 1000 metros, la tolerancia es de 20 metros de la longitud. Y para longitudes superiores a 1000 metros, la tolerancia es el 2% por encima de la especificada. Entonces, aquí podemos ver una etiqueta de producto terminado de cables bajo fabricación API 9A, en la cual pues se va a encontrar el monograma API y el número de la licencia con la que cuenta Encocables. Al igual que esta información se va a ver reflejada en el carrete de empaque del material. Bueno, este es un reporte de ensayos con el cual se garantiza que todas las especificaciones solicitadas en la orden de compra pues cumplen con la norma aplicable. Entonces, en este caso tenemos un ejemplo de un reporte de ensayos de un cable grado EIP de 1 pulgada y 1 octavo, en el cual encontramos todas las descripciones adicionales, como es la construcción del alma, la construcción, la longitud de paso y la norma aplicable y adicional algún requerimiento especial de la lubricación, si es un relubricado, si es una lubricación normal. Esta parte se va a encontrar en la esquina superior derecha, en la parte de estándar o norma. Todos los productos fabricados en Incocables tienen un número de identificación único, con el cual podemos llegar a hacer la trazabilidad de todo el material hasta la materia prima, utilizada para la fabricación del mismo. Y pues en este caso se relaciona los resultados que dieron los ensayos que se realizan en el laboratorio, que es tema de diámetro, carga de rotura y longitud de paso. Listo. Conforme, digamos, ya profundizando un poco más el tema aplicable de los cables y de la normatividad que estamos tratando, les quiero mostrar una imagen que es como, digamos, los dispositivos o complementos del cable para el tema de perforación, los denominados drilling lines. Como pueden observar, todo el equipo está compuesto por un solo cable. Este cable en el sector petrolero, que son muy acuciosos con el tema del mantenimiento y están constantemente o frecuentemente monitoreando el desgaste y haciendo la inspección visual o de otro tipo de ensayo no destructivo a los cables, claramente por sus exigencias como pozo petrolero, así como las exigencias, digamos, en términos de seguridad. En ese orden de ideas, el cable, digamos que este es digamos, el más conocido. Tenemos el cable que está suspendido sobre un crown block, que es como un bloque corona. Este siempre está estático sobre la torre de perforación. Y en la parte inferior tenemos el traveling block, que este es el bloque viajero. Esto es una serie de líneas de cable, y entre mayor cantidad de líneas de cable, pues obviamente va a tener mayor resistencia y el factor de seguridad puede ser menor. ¿Qué hacen en el sector petrolero? Normalmente ellos llaman a un programa de cortes y desplazamiento. Lo que hacen es, como lo pueden observar en la parte inferior de la imagen, el supply reel, que es el carrete nuevo, van, digamos que desembobilándolo de manera que en los puntos de mayor desgaste, que son tanto en el bloque corona como en el bloque viajero, que son los puntos donde está en contacto con la superficie de esa ranura, digamos, se puedan mover de manera que esas líneas pasen bien sea a la línea rápida, que pueden observar acá en el fast line, o la línea muerta, porque en estos puntos, tanto en el dead line como en el fast line, no tienen el mismo desgaste ni la misma carga. Es decir, el cable va a sufrir en estos bloques que les comentaba, y digamos, también en la parte que toca con las tapas, tanto del malacate del winche que retrae el cable, así como el cable que está nuevo. Esto es una serie, digamos, que ellos llaman ese factor, o digamos que el parámetro que les dice cuándo deben cambiar el cable o realizar estos cortes, es un factor de tonelada milla. Es decir, cantidad de peso recorriendo, subiendo y bajando
digamos, el bloque viajero, qué cantidad de peso, en qué cantidad de distancia está recorriendo, digamos, ese cable, y a cierto número, a X número, pues ya se determina o cambio o corte. Principalmente primero corte y luego cambio, en caso tal de que ya la línea de perforación, pues ya digamos que haya dado su máximo, se haya desenvuelto en su máximo permitido. Como les comentaba, bueno, el factor de seguridad de estos procesos son aproximadamente de mínimo 3, pero pues depende del pozo, del tamaño de la torre de perforación y bueno, otros factores que ya determinan esta magnitud, que tiene que ser mínimo 3, lo especifica la norma, hasta 8. Algunos defectos que encontramos en los cables de acero, que se pueden presentar tanto en la operación petrolera como en cables de uso general. Tenemos la jaula de pájaro, que lo denominan así coloquialmente. Esto sucede cuando el cable es sometido a una descarga o una carga súbita de muy alta magnitud, superior pues, a su carga de trabajo, y genera que los torones se destrencen de alguna manera. La coca, o kink en inglés, es una deformación, es una retorcedura que sufre el cable cuando no se desembobina de manera correcta. Esto es, digamos que este efecto de coca sí cae directamente con la forma como se está desembobinando y cómo nuestros operarios están manipulando el cable. Corrosión, pues como ustedes conocen, es un proceso de oxidación. Digamos que el acero siempre trata de irse a su estado de menor energía, el cual pues su estado de menor energía es el mineral de hierro. Sucede esto y obviamente esto también hace parte de una falla en la lubricación cuando el cable pues está en intemperie, y pues que corrosión implica en un tiempo prolongado pues fractura de alambre y pues posteriormente una disminución en su carga y en su integridad física. El desgaste por uso lo pueden visualizar cuando de alguna manera el cable ha sido, digamos que, utilizado en su proceso normal y pues digamos que los alambres que componen al torón y los torones que componen el cable se empiezan a desgastar de esta forma, pierden su forma, digamos, de alguna manera circunferencial. Otros defectos que también encontramos en los cables de acero son la fatiga. Estos son pues, a raíz de esfuerzos cíclicos de tipo tanto dinámico como estático, que hacen que pues, los alambres se rompan de alguna manera en un tiempo prolongado. Estos, digamos, la fatiga es consecuencia de una mala selección de poleas, mala selección del diámetro de la polea, diámetro del winch, el tambor. Generalmente, si el cable está sometido a un esfuerzo digamos, de tipo flector, esto puede generar que pues, los alambres exteriores sufran esta fractura y pues obviamente, ¿qué implica? Pues baja en carga del cable. Otro aspecto importante que también puede suceder o que se ha estudiado en los análisis de falla es que cuando el cable está, aquí en la imagen izquierda, cuando el cable está en contacto con una polea y se genera tanta fricción, esto acarrea que en la parte superior del alambre se genere un microconstituyente del acero que es denominado martencita. Esta martencita pues es un microconstituyente muy rígido, muy duro, que pues al tener el menor esfuerzo pues va a fracturarse. Esto pasa cuando, como les comento, el cable está en una fricción significativa, lo que hace que aumente su temperatura, esa fricción se convierte en energía y esa temperatura supere los 760 grados Celsius, se puede generar este microconstituyente que pues digamos que de alguna manera afecta los alambres exteriores del cable. Esta especificación o estos defectos también los pueden encontrar en la API RP9B, que más adelante les voy a comentar. En términos de selección de poleas, como les comentaba, al no hacerse acuciosamente y, digamos, de manera correcta esta determinación, lo que va a generar son defectos por fatiga, coca y demás.
El diámetro de la polea o del tambor o del winche o el malacate se determina dependiendo de la construcción del cable. Y también, claramente, el otro factor es el diámetro del cable. Tenemos unos valores tanto permitidos como recomendados para la selección correcta de estos dispositivos que, sin lugar a dudas, van a afectar nuestra vida útil del cable. Como pueden observar en la parte derecha, esta es la forma también como las ranuras deben estar en contacto con el cable. En el sector petrolero, en la imagen que les mostraba anteriormente, el winche que va embobinando el cable, que va, digamos que está en contacto con la línea rápida, esos malacates normalmente o generalmente van ranurados, no son tambores lisos. Esto lo especifica también la RP9B, que es una, digamos que son especificaciones recomendadas para el buen uso del cable en el sector petrolero. Entonces, el cable, como pueden observar, no puede quedar muy apretado, ni tampoco muy suelto, porque pues va a generar bien sea aplastamiento, bien sea lateral o de forma vertical. La forma correcta, en teoría, es que quede de la circunferencia del cable sentado sobre la ranura del malacate. De esa manera, pues garantizamos que la vida útil del cable sea la apropiada y pues no hayan cortes o desplazamientos prematuros a lo que especifica pues el pozo petrolero. Eso es una pequeña información del mantenimiento y el manejo y el uso de los cables de acero, pues tanto en el sector petrolero, que es pues, digamos lo que estamos tratando el día de hoy, pero también para los demás cables de uso general, antigiro, etc. Como pueden observar, no se puede por ningún motivo que los operarios o que cuando operemos o desembobinemos el cable pues se genere ningún tipo de deformación, porque pues genera este tipo de deformaciones de tipo plástico que pues lo que hacen es que el material al final o nuestro cable al final pues no sea funcional en nuestra aplicación. El tema del descargue, importantísimo, el almacenamiento debe ser en un lugar seco, en un lugar donde no haya humedad y que no se presente ningún tipo de roce ni golpe contra pues, la superficie, la integridad física del cable. El tema de la lubricación, es fundamental porque esto, pues, digamos que retrasa o digamos que minimiza el proceso corrosivo sobre la superficie del cable. La lubricación o la grasa que se utiliza en encocables es de tipo asfáltico. Nosotros, dependiendo de la exigencia del cliente, se puede fabricar tanto con lubricación sencilla, que es en el proceso de toronado, o relubricación, que va pues en la parte exterior del cable. Diferentes maneras, digamos que de cómo lubricarlo, ya depende pues del cliente, del operario en pozo, del plan de mantenimiento que tenga el cliente, pues, para que sea de manera frecuente, eso sí, que debe ser bien constante para evitar el proceso corrosivo y que la fricción que haya entre el cable y las poleas pues sea mucho menor. Y garantizar claramente siempre buscando que la vida útil del cable sea mejor de la esperada o la esperada. Esta es una información bien interesante que encontré que se encuentra, en la API RP9B, que es una práctica recomendada, donde están toda la información de las aplicaciones y de cómo se debe utilizar el cable específicamente en el sector petrolero. Acá señalo dos importantes, los cables sand lines, que son pues, cables de suaveo o limpieza de pozos, y los clean lines, que son los cables que digamos que son los más importantes en el tema de perforación y de exploración petrolera. Como pueden observar, los sand lines van desde 1/4 hasta 5/8 en pulgada y de 6,5 a 16 milímetros en esa unidad. Pueden ser galvanizados o brillantes y normalmente se comercializan por parte de encocables en alma de fibra, relubricados, pero siempre y cuando pues, el cliente especifique otra cosa, puede ser lubricación sencilla o relubricados. Y los drilling lines, como ustedes lo conocen, de 7/8 a 2 pulgadas, depende pues también del pozo y del taladro de perforación que se vaya a incluir, de 22 a 52 en milímetros. Construcciones más utilizadas, 6x19, 6x26, dependiendo pues también la especificación del winche o del malacate del equipo. Hay otras aplicaciones, tanto onshore como offshore, que sería pues, ya en el tema de perforación en el mar,
o pues en tierra, que son los que normalmente se hace acá en nuestro país. Estas son algunas aplicaciones, como les comentaba, el SandLine, que es limpieza de pozos, dado que pues, cuando se hace la perforación, ese pistón, digamos que lo que hace el cable es, digamos que alzar y bajar y subir ese pistón, y el suaveo de pozos es específicamente la limpieza que se hace cuando se está perforando y ingresan quizás gases o líquidos que pues pueden afectar nuestra reserva de gas o de crudo. Sin lugar a dudas, en todas las exploraciones petroleras se requieren grúas para el levantamiento de diferente maquinaria. Entonces, ahí también están nuestros cables que deben cumplir claramente pues, con las especificaciones de la API 9A. Y también para estabilización de torres de perforación, tal como lo pueden observar en la imagen derecha, digamos que lo que hace es sostener de alguna manera pues, la torre de perforación para evitar su caída. Bueno, y este es el certificado, esta es la diapositiva que paga la capacitación. Esta es la certificación que tenemos con Cocable, la única empresa en Colombia que cuenta con esa, donde nos autoriza o nos certifica el uso del monograma bajo la licencia 9A0053 y que este año afortunadamente la logramos refrendar y estamos hasta el 2024. Cada año se hace la refrendación de esta norma y pues este es el certificado con el que contamos, donde nos certifica, valga la redundancia, el uso, la fabricación y uso de los cables en Cocables en el sector petrolero. Estas son algunas referencias y muchísimas gracias. Entonces, démosle paso a las preguntas. Son muy amables, gracias por el tiempo. Gracias a Miguel y a Verónica. Ingeniera, muchísimas gracias por la explicación. Nos hablaron desde el proceso de fabricación del cable y también toda la parte de construcción y cuáles son los tipos de cables que podemos encontrar para este sector. Muchísimas gracias por eso. Muchas gracias también a los asistentes. Entonces, en este momento pueden ir escribiéndonos si tienen alguna pregunta para que aprovechemos aquí a nuestros ingenieros y que nos puedan dar sus comentarios. ¿Listo? Kevin, muchas gracias porque quedó claro entonces el tema. De igual manera, ver que no hay preguntas, entonces les agradecemos a ustedes por asistir a este webinar. Muchísimas gracias también a los ingenieros por sacar su tiempo y el espacio de podernos brindar esta información, contextualizarnos un poco en qué consiste y qué existe la norma API 9A. Este webinar va a ser publicado en nuestras redes sociales. En los próximos días lo estaremos subiendo a YouTube y les estaremos informando para que ustedes lo puedan ver, ya si de pronto algunas personas ingresaron un poco tarde al webinar para que lo puedan ver completo. Muchísimas gracias por todo. En Encocables estamos agradecidos por esta participación y en Encocables ayudamos a construir un mundo mejor. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente día. Hasta luego.